A las 5:12 de la madrugada, cuando la ciudad aún respiraba con la boca abierta del insomnio, Adolfo Ángel se sentó en el borde de la cama y comprendió, sin palabras, que algo esencial se había roto. No fue un grito, ni un portazo, ni siquiera un mensaje descubierto a deshora. Fue el silencio. Un silencio tan pulido que dolía. Un silencio que no pedía explicaciones porque ya las había dado todas. Durante décadas, Adolfo había aprendido a escuchar. En los escenarios, escuchar al público. En el estudio, escuchar a las canciones. En la vida privada, escuchar a los gestos mínimos que sostienen el amor cuando las palabras se gastan. Aquella madrugada, sin embargo, el silencio no le ofrecía música. Le ofrecía verdad. La habitación estaba en penumbra. Las sombras dibujaban líneas conocidas. La lámpara heredada, la guitarra apoyada contra la pared, el reloj que marcaba un tiempo obstinado. A su lado, la cama conservaba el calor de un cuerpo que no estaba. Ese detalle, el calor, fue la primera pista. La segunda fue la ausencia. No una ausencia física, sino emocional. Una distancia que se había ido ensanchando con la cortesía de los días correctos. Adolfo pensó en la palabra traición y la rechazó de inmediato. Era demasiado grande, demasiado ruidosa. Prefirió desliz. Luego error. Después secreto. Cada palabra era un intento de reducir el tamaño de lo que estaba a punto de descubrir. Pero el corazón no negocia con eufemismos. El matrimonio como partitura. El amor para él siempre había sido una partitura. Silencios, crescendos, pausas necesarias. Su matrimonio había atravesado giras, hoteles, aeropuertos y regresos tardíos. Había aprendido a existir entre maletas y despedidas, entre promesas rápidas y reencuentros intensos. Durante años, eso fue suficiente. Con el tiempo, sin embargo, la rutina empezó a desafinar, no por falta de afecto, sino por exceso de normalidad. Las conversaciones se volvieron administrativas, los besos previsibles. El hogar eficiente. Adolfo, que había compuesto himnos al desgarro, empezó a vivir una calma que no sabía nombrar. Y en esa calma, sin notarlo, se coló una sombra. No hubo discusiones épicas ni escenas teatrales. Hubo detalles. Una risa nueva que no compartía, una atención desviada, una urgencia por salir que no pedía compañía. Señales pequeñas, casi invisibles, que el amor suele perdonar antes de entender. El rumor llegó de la manera más cruel. Sin intención. Un comentario casual, una frase dicha al pasar por alguien que no sabía nada y, sin embargo, lo sabía todo. ¿Conoces a...? Había dicho aquella voz, dejando el nombre suspendido como una nota disonante. Un nombre improbable, un nombre que no encajaba en ningún mapa emocional. Adolfo no preguntó más. Aprendió hace años que algunas respuestas llegan solas si se les concede tiempo. Esa noche, el tiempo decidió hablar. No revisó teléfonos, no siguió rutas, no montó vigilias. Se limitó a esperar. Esperar es un acto de valentía cuando la verdad amenaza con derrumbarlo todo. Esperar es admitir que el amor, incluso herido, merece un último compás. El hombre inesperado. La revelación no fue un rostro descubierto en una fotografía, ni una confesión arrancada entre lágrimas. Fue una coincidencia, una presencia en un lugar que no debía, una mirada sostenida un segundo de más. Y entonces, el entendimiento. El hombre inesperado no era un extraño, sino alguien cercano al círculo, alguien que pertenecía a la geografía cotidiana. Alguien que había cruzado su casa con naturalidad, que había escuchado sus canciones, que había compartido mesas y sonrisas. La traición, cuando es cercana, no grita, susurra. Y ese susurro es más devastador que cualquier alarido. Adolfo sintió el cuerpo dividirse en dos. El artista que entendía el drama humano
y el hombre que lo padecía. Quiso pensar que había un error, que la mente estaba completando figuras con sombras, pero el corazón, ese órgano terco, ya había reconocido el ritmo. La noche de la certeza. Volvemos a la madrugada. A las 5:12. A la cama tibia y vacía. La certeza llegó con una calma aterradora. No hubo temblores. No hubo rabia inmediata. Hubo lucidez. Esa lucidez que aparece cuando el dolor decide ser honesto. Se levantó y caminó descalzo por la casa. Tocó la madera de la mesa, el respaldo del sofá, las cuerdas de la guitarra. Todo estaba en su lugar. Excepto él. Pensó en las canciones que había escrito sobre el abandono y comprendió, con una ironía amarga, que siempre había cantado desde la distancia. Aquella noche, la distancia se había cerrado. El drama ya no era metáfora. La dignidad del silencio. No la llamó. No escribió. No dejó notas. La dignidad, aprendió, también es una forma de amor propio. Decidió esperar a que la conversación ocurriera a la luz del día, sin testigos, sin acusaciones lanzadas como cuchillos. Se sentó frente a la ventana y observó cómo la ciudad empezaba a desperezarse. Pensó en el público, en la fe que la gente deposita en las historias de amor cantadas. Pensó en la fragilidad de los ídolos cuando la vida les recuerda que también son humanos. El amanecer trajo una certeza adicional. Nada volvería a ser igual. Y, sin embargo, algo nuevo estaba a punto de comenzar. No la reconciliación, no la venganza, la verdad. Cuando la verdad exige un nombre, la mañana llegó sin pedir permiso. La luz entró por la ventana como un juez silencioso, revelándolo todo sin decir una sola palabra. Adolfo Ángel no había dormido. Había pasado la noche entera sentado frente a la mesa de la cocina, con una taza de café frío entre las manos, observando cómo el reloj avanzaba con una crueldad matemática. Hay verdades que se intuyen y verdades que se confirman. Entre ambas existe un abismo. Adolfo estaba a punto de cruzarlo. El regreso. La puerta se abrió poco después de las 8. No hubo estruendo. Solo el sonido metálico de las llaves y un paso contenido, casi cuidadoso. Ella entró como quien pisa una habitación ajena. Al verlo sentado allí, inmóvil, comprendió de inmediato que algo había cambiado. No se saludaron. Durante años, el saludo había sido un ritual mínimo, pero sagrado. Aquella mañana, el ritual murió sin ceremonia. Ella dejó el bolso sobre la silla. Evitó mirarlo directamente. Adolfo observó cada gesto con una atención nueva, quirúrgica. Ya no era el esposo que espera explicaciones. Era el hombre que escucha para confirmar lo inevitable. «No dormiste», dijo ella finalmente, como si el cansancio pudiera explicar lo inexplicable. Adolfo asintió. No necesitaba hablar todavía. La palabra, cuando llega demasiado pronto, puede arruinar la verdad. La conversación que nadie ensaya. No existe manual para estas conversaciones. Nadie enseña cómo preguntar sin humillar, cómo escuchar sin destruirse. Adolfo respiró hondo y pronunció la frase más difícil de su vida. No por su dureza, sino por su sencillez. ¿Quién es? Ella cerró los ojos. Ese gesto fue la respuesta antes de la respuesta. El silencio volvió a ocupar el espacio, pero ya no era un silencio inocente. Era un silencio culpable, cargado de significados. Cuando ella habló, lo hizo con una voz distinta, una voz que Adolfo no le conocía. Dijo el nombre. El nombre cayó sobre la mesa como un objeto pesado. No era el de un desconocido. Era el de alguien que Adolfo había recibido en su casa. Alguien que había compartido celebraciones. Yachts, risas, confidencias superficiales. Alguien que pertenecía al paisaje cotidiano. El hombre inesperado ya no era una sombra. Tenía rostro, historia, presencia, el instante de la fractura. Hay un momento exacto en el que el amor se fractura. No siempre coincide con la confesión ni con el descubrimiento.
sino con la imagen mental que se forma sin pedir permiso. Adolfo la vio. Una escena que no había presenciado, pero que ahora existía con una claridad insoportable. No gritó. No golpeó la mesa. No insultó. Eso fue, quizás, lo más devastador. ¿Desde cuándo?, preguntó, no por curiosidad, sino por necesidad de ordenar el tiempo. Ella habló de semanas, luego de meses. Las cifras se volvieron irrelevantes. Cada número era un clavo más en una estructura que se derrumbaba por completo. Adolfo comprendió algo fundamental. La traición no había sido un accidente, sino un proceso. Un desliz que se volvió hábito. Una cercanía que se transformó en refugio. El espejo roto. Mientras ella hablaba, Adolfo dejó de mirarla. Se miró a sí mismo. Pensó en sus ausencias, en las giras, en las noches lejos de casa. Pensó en las veces que había creído que el amor era resistente por naturaleza, como si no necesitara cuidados diarios. Pero enseguida rechazó la tentación de la culpa absoluta. Comprendió que ninguna ausencia justifica una traición, y que el amor no se reemplaza, se cuida o se pierde. ¿Lo amas?, preguntó finalmente. Esa pregunta no buscaba una respuesta tranquilizadora. Buscaba una sentencia. Ella tardó en responder, y ese retraso fue, otra vez, una respuesta. La dignidad de no suplicar. Adolfo se levantó. Caminó hasta la mesa, hasta la ventana. Observó la calle, la vida continuando con una indiferencia casi ofensiva. Pensó en cuántas veces había cantado sobre el abandono sin imaginar que algún día lo viviría desde el centro mismo del escenario. No voy a suplicar, dijo con calma. Tampoco voy a negociar mi dignidad. No hubo amenaza en su voz, solo una determinación serena. Ella lloró. Las lágrimas, tardías, no cambiaron nada. El llanto no repara lo que se ha decidido romper. El peso del nombre inesperado. El nombre del otro hombre seguía flotando en el aire. Adolfo lo repitió en silencio, como si al hacerlo pudiera reducir su poder. Pero los nombres tienen memoria. Y ese nombre ahora estaba ligado para siempre a la caída de un mundo. Quiero que te vayas, dijo Adolfo. Hoy. No era una expulsión furiosa, era una necesidad. Ella asintió. Recogió algunas cosas, sin saber exactamente cuáles. La casa, de pronto, parecía demasiado grande. Cada objeto se convirtió en testigo mudo de una historia que había terminado sin aplausos. El hombre solo. Cuando la puerta se cerró, Adolfo no se movió. Permaneció de pie, escuchando el eco de un cierre definitivo. Entonces ocurrió algo inesperado. No sintió alivio, ni rabia inmediata. Sintió vacío. El vacío es el verdadero comienzo del duelo. Tomó la guitarra. Apoyó los dedos sobre las cuerdas sin tocar. Comprendió que la música volvería, pero no aún. Primero debía atravesar el silencio completo. Sin atajos. El artista había sobrevivido a la caída. El hombre, en cambio, acababa de empezar a sangrar. El escenario no perdona. El escenario siempre había sido un refugio. Pero esa noche, el escenario se convirtió en un tribunal. Detrás del telón, Adolfo Ángel permanecía inmóvil, con la mirada fija en el suelo negro del camerino. Afuera, miles de personas coreaban su nombre con una devoción intacta, ajena al terremoto que lo había dejado en ruinas por dentro. La ovación no pedía explicaciones. El público nunca las pide. El público solo exige verdad emocional, aunque no sepa nombrarla. Y Adolfo no estaba seguro de poder ofrecerla. Cuando el dolor no puede ocultarse. Durante años, había subido al escenario con la certeza de quien domina su propio lenguaje. Cada gesto, cada pausa, cada mirada al público estaba ensayada hasta parecer espontánea. Pero esa noche no había ensayo posible. La traición no se ensaya. El abandono no se corrige con técnica. Se miró en el espejo del camerino. El rostro era el mismo, pero los ojos no. Había algo nuevo en ellos, una sombra más densa, una tristeza sin maquillaje. Comprendió entonces que el público notaría el cambio. Siempre lo notan. El escenario no perdona las mentiras emocionales.
El miedo más antiguo no era miedo al fracaso, tampoco a las críticas. Era miedo a romperse en público, porque llorar a solas es humano, pero quebrarse frente a miles de personas es una exposición brutal. Adolfo sabía que, si se permitía sentir del todo, el llanto llegaría sin pedir permiso. Y con él, la verdad completa. Pensó en cancelar el concierto. Nadie lo habría cuestionado. Pero algo dentro de él, una mezcla de orgullo, responsabilidad y necesidad, se lo impidió. Si el amor se había roto en silencio, el dolor debía enfrentarse de pie. El primer paso hacia la luz. El telón se abrió. La luz lo golpeó de frente, blanca, despiadada. El aplauso fue ensordecedor. Durante unos segundos, Adolfo no pudo moverse. No por nervios, sino por una revelación incómoda. El mundo seguía celebrándolo mientras su vida privada se desmoronaba. Avanzó hasta el centro del escenario. Tomó el micrófono. El silencio cayó de golpe, como si miles de personas hubieran contenido la respiración al mismo tiempo. Nunca antes ese silencio le había pesado tanto. «Buenas noches», dijo. Su voz tembló apenas. Lo suficiente para que él lo notara. Y cuando el artista lo nota, el público también. Las canciones ya no mienten. La primera canción comenzó. Una balada sobre el amor eterno, sobre promesas que sobreviven al tiempo. Apenas pronunció los primeros versos, sintió la contradicción clavarse en el pecho. Las palabras que había escrito años atrás ya no coincidían con su realidad. Y entonces ocurrió algo inesperado. No se quebró, se transformó. Cantó desde otro lugar. No desde la nostalgia romántica, sino desde la herida abierta. Cada verso adquirió un significado distinto. Donde antes había esperanza, ahora había despedida. Donde había promesa, ahora había duelo. El público no conocía los detalles, pero sentía la verdad. Algunos lloraban sin saber por qué. Otros permanecían en silencio absoluto. La emoción se había vuelto colectiva. La exposición involuntaria. Las redes sociales hicieron lo suyo. Vídeos cortos, fragmentos de canciones. Comentarios. Algo le pasa. Nunca lo vi así. Está joto. La tristeza de Adolfo se volvió pública sin su consentimiento. Porque hoy el dolor también se consume. Se analiza. Se comparte. Se juzga. Los medios comenzaron a especular. Las preguntas llegaron sin filtro. ¿Problemas personales? Crisis matrimonial. Separación. Adolfo eligió el silencio, no por estrategia, por supervivencia. La habitación de hotel. Esa noche, solo en una habitación de hotel, lejos de casa, el cansancio finalmente lo alcanzó. Se sentó en la cama sin quitarse la chaqueta. El aplauso todavía resonaba en sus oídos, pero ya no lo consolaba. Pensó en ella. No con rabia, sino con una tristeza profunda, casi maternal. Pensó en el hombre inesperado, no como enemigo, sino como síntoma de algo que había fallado antes. Y por primera vez desde la confesión lloró. No fue un llanto explosivo. Fue lento, silencioso, agotador. El llanto de quien acepta que no hay vuelta atrás. El artista frente al hombre. En ese llanto ocurrió una reconciliación interna. El artista dejó de luchar contra el hombre herido. Comprendió que no debía elegir entre ambos, que su fuerza siempre había estado en unir emoción y palabra. Tomó una libreta. Escribió frases sueltas, no canciones completas, verdades incompletas, pensamientos sin rima. Pero eran honestos. La música volvería, pero sería distinta. El precio de la verdad. Adolfo entendió que, a partir de ese momento, cada escenario sería una exposición. Cada canción, una confesión. No podía volver a cantar desde la mentira emocional. No después de haber tocado el fondo. La traición lo había dejado sin hogar emocional, pero le había devuelto algo esencial, la autenticidad. Después del silencio, el amanecer no trajo respuestas. Trajo claridad. En una ciudad distónada, lejos de los aplausos y de los titulares,
Adolfo Ángel despertó con la sensación extraña de haber sobrevivido a algo que todavía no sabía nombrar. La noche anterior había sido larga, pero no oscura. Había llorado, sí. Había recordado, también. Y en ese proceso silencioso ocurrió algo mínimo y decisivo. El dolor dejó de empujar y empezó a acompañar. No era alivio. Era aceptación. La soledad verdadera. La soledad real no es estar solo. Es reconocerse sin testigos. Adolfo salió a caminar temprano, cuando la ciudad aún se desperezaba. Observó a la gente común cumplir rituales simples. El café apresurado, el saludo al vecino, la prisa hacia trabajos invisibles. Aquella normalidad le resultó conmovedora. Durante años, su vida había sido extraordinaria. Ahora, por primera vez, deseaba lo ordinario. Pensó en su casa vacía, en los objetos que habían quedado sin dueño emocional. Comprendió que la separación no ocurre el día en que alguien se va, sino cuando uno aprende a habitar el espacio nuevo sin esperar que la puerta vuelva a abrirse. El perdón que no se anuncia. El perdón no llegó como una declaración solemne. Llegó como un cansancio de odiar, de imaginar escenas que no había presenciado, de sostener preguntas sin respuesta. Adolfo entendió que perdonar no significaba justificar, ni olvidar, ni reconciliar. Significaba soltar el peso que no le correspondía cargar. No habló con ella. No buscó explicaciones adicionales. El capítulo estaba cerrado. Y cerrar no siempre es violento. A veces es silencioso y definitivo. El hombre inesperado, otra vez. El nombre del otro hombre volvió al aparecer en su mente, pero ya no dolía como antes. Había perdido fuerza, como un eco que se apaga. Adolfo comprendió algo esencial. Aquel hombre no había destruido su vida. Solo había revelado una fragilidad preexistente. El enemigo no era una persona. Era la falta de cuidado, la distancia normalizada, la idea equivocada de que el amor resiste todo sin atención diaria. Ese aprendizaje, duro pero honesto, se convirtió en una brújula. La música que regresa. La música volvió una mañana cualquiera, sin anuncio. Una melodía simple, sin dramatismo. Adolfo tomó la guitarra y tocó sin intención de componer. No buscaba éxito ni catarsis. Buscaba verdad. Las notas salieron limpias, sobrias, casi humildes. Era una música distinta, despojada del exceso romántico, más cercana a la confesión que al himno. Entendió que su próxima etapa artística no hablaría de promesas eternas, sino de fragilidades compartidas, de amores que terminan sin villanos claros, de hombres que aprenden tarde, pero aprenden. El regreso al escenario interior. Antes de volver al escenario público, Adolfo regresó al escenario más difícil, el interior. Se permitió no ser fuerte todo el tiempo. Se permitió dudar. Se permitió no saber si volvería a amar igual. Y en esa incertidumbre, encontró una libertad inesperada. Porque amar, comprendió, no es garantizar permanencia. Es aceptar el riesgo sin blindajes emocionales. La mirada del público, otra vez. Cuando volvió a cantar semanas después, el público notó el cambio. No en la voz, sino en la intención. Las canciones eran más contenidas, más reales. Menos promesa, más verdad. Los aplausos no fueron más fuertes, fueron más largos. La gente no celebraba al ídolo intacto. Celebraba al hombre que había caído y se había levantado sin cinismo. El amor después del derrumbe. ¿Puede un hombre volver a amar después de una traición así? Adolfo no tenía una respuesta definitiva, pero tenía una certeza. El próximo amor no nacería de la necesidad ni del miedo a la soledad, sino de la elección consciente. El amor, si volvía, sería distinto. Más frágil, más honesto, menos idealizado. Y eso, lejos de asustarlo, le devolvía la calma. El final que no es final. Esta historia no termina con una reconciliación espectacular, ni con una venganza pública. Termina con algo menos vistoso y más valiente. Un hombre que acepta que el amor no lo define por completo, pero sí lo transforma.
Adolfo Ángel no salió ileso, nadie lo hace, pero salió despierto. Y a veces, ese es el único final posible después de una tragedia íntima. Seguir caminando, con la herida visible, sin esconderla, sin convertirla en espectáculo, porque hay dolores que no piden aplausos, solo piden verdad.